Hola, hola, ¿qué tal? Feliz año nuevo. Qué bendición empezar este año 2025 con la ayuda de Dios, con la guía del Señor, con su misericordia, con su amor. Hoy, miércoles 1 de enero del 2025, qué tremendo. Voy a hablar sobre un tema que a mí en lo personal me cuesta mucho, eh, ¿cómo decirlo? No incorporar, porque obviamente ya lo tengo, pero sí desarrollarlo. Muchas veces ahí fallamos, muchas veces eh, yo tengo poquito, usted dice, ¿de cuál es el tema, pastor? ¿Cuál es el tema? El tema es la fe, el tema es la fe. Eh, Tengo la fe porque cuando uno recibe al Señor Jesucristo, Dios le da la fe a uno. Pero a veces esta fe necesita ser desarrollada. Yo escuché hace mucho tiempo, hace muchos años, de que la fe es como un músculo que necesita ser desarrollado. Todos tenemos músculos, pero obviamente en algunos casos esos músculos son muy flácidos, en otros casos son, ¿verdad?, bien desarrollados. ¿Por qué? Porque se hace el ejercicio que se ocupa para desarrollarlo. Entonces necesitamos desarrollar eso, esa fe. Quiero hablarles entonces sobre la fe, tal vez brevemente sobre esto, pero sepa que me lo predico a mí mismo, sepa que lo trato de aplicar a mí mismo. Quizá el estudio de esta noche va a ser no muy largo, porque sé que algunos están cansados, están trasnochados tal vez, pero entonces vamos a ir al tema. ¿Sabe? Las religiones del mundo son una mezcla de folclore, son una mezcla de fantasía, fanatismo, con un toque de misticismo, ¿verdad? Varias de las prácticas que hoy se llevan a cabo dentro de las iglesias son modas y no es tanto fe, sino es como un acto de misticismo, ¿sí? Cuesta diferenciar lo que entre algunas creencias que practican en algunos lugares de la superstición, por ejemplo, de los ritos, de las prácticas. Cuesta mucho a veces hacer esa división. Quizá he escuchado varias supersticiones, ¿verdad? Gente que, por ejemplo, toma sal y la arroja. Bueno, recientemente, ayer 31 de diciembre, quizá a usted le pasó escuchar gente ¿cómo es la superstición? Creo que salen con una maleta, yo no lo he hecho, ¿verdad? Pero he escuchado que cogen una maleta y le dan una vuelta a la cuadra porque supuestamente eso quiere decir que va a traer un viaje, ¿verdad? O gente que come unas uvas, ¿para qué? Yo no sé. O gente que toma una billetera y le pone, no sé, una flor de un color para que ahí la billeterita se le llene de billetes, ¿verdad? Otros que se ponen ahí como a mí me encantan, ¿verdad? Las pulseras. Pero para algunos se ponen como un hilo rojo, porque supuestamente eso es de buena suerte, ¿verdad? Hay gente que toma sal y la echa por el hombro. Hay gente que dice, cuidado, rompe un espejo, ¿verdad? Porque de lo contrario vas a tener 7 años de mala suerte. Otros no pasan por nada del mundo debajo de una escalera. Otros dicen tal y tal cosa y toco madera, ¿verdad? Por cierto, usted va quizá a escuchar un poco diferente el mensaje, pero es que tuvimos unos asuntos ahí, problemas con el micrófono. Entonces estamos grabando directo al teléfono. Entonces no se asuste y tal vez usted va a escribir, ahí por favor, que está, mire que no se oye muy bien, con mucha claridad. Decidimos hacerlo así o no hacerlo. Entonces, digo yo, no, hagámoslo. Hablando con mi esposa, digo, no, hagamos la grabación, pero sí va a sonar un poco diferente, ¿ok? Hay gente que especialmente en algunos futbolistas o deportistas lo he visto, no solo futbolistas, basquetbolistas también lo he escuchado, que utilizan la pantaloneta que usaron en el campeonato, la camiseta que usaron en el campeonato, hasta, suena feo, la ropa interior que usaron cuando campeonizaron. Entonces digo yo, ojalá que la hayan lavado, ¿verdad? Cuando hablamos de la fe, muy a menudo se entiende mal lo que es la fe. La fe no es un salto a la nada, la fe no es un salto al vacío, es todo lo contrario. La fe es un salto basado sobre la luz de la palabra de Dios. Repito, la fe es un salto basado
sobre la palabra de Dios. El escritor de Hebreos nos explica lo que es la fe. El escritor de Hebreos ahí en Hebreos 11 no dice espero que sea, sino más bien yo sé que es. La fe bíblica está basada en certeza. Dice es la sustancia, la confianza, la esencia, la seguridad, la evidencia. Certeza, evidencia. Es triste, pero muchos cristianos por todos lados no entienden lo que la fe verdadera, lo que es la fe verdadera, y la confunden con una sofisticada pata de conejo. Personas dicen tener fe, pero no conocen la Biblia. Esto es contradictorio. Es que yo tengo mucha fe, pero no conozco casi nada de la Biblia, pero tengo mucha fe. Es contradictorio. Lo que tiene es una idea, una superstición, pero no fe verdadera, porque la fe verdadera va conectada con la palabra de Dios. La Biblia lo dice en Romanos 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted tener fe en un Dios que no conoce? O sea, tengo mucha fe. Lo que pasa es que hay gente que confunde. La gente dice, yo tengo fe en la fe. No, está malo. O usted tiene que tener fe en Dios. Pero ¿cómo va a tener usted fe en alguien que usted no conoce? En alguien que usted no sabe cómo es. Lo que usted tiene es una vaga idea de cómo es Él. Porque quien nos revela a Dios es la Biblia. Jesucristo sí, pero está en la Biblia. Entonces la fe verdadera está basada en la objetividad de la palabra de Dios. Fe no es un yo espero, un tal vez. No, fe es certeza. La fe no admite duda porque Dios ha hablado. Cuando hablamos de certeza estamos hablando de un conocimiento seguro, claro de algo. Cuando hablamos de convicción estamos hablando de un convencimiento, de una idea fuertemente adherida a uno. Tome su Biblia, por favor, y acompáñeme a Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Hebreos 11, 1 al 3, lo leo. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo creo que veamos algunos aspectos brevemente con relación a lo que es la fe bíblica. Y como le digo, eso es un mensaje que me lo predico. Todos los mensajes me los predico a mí mismo, pero en especial porque es una de las áreas que soy muy honesto, me falta mucho para crecer, me falta mucho de verdad tener una fe más amplia, una fe más arraigada en Dios, una fe más fuerte. Sí, yo creo en Dios, claro que sí, sé que es todopoderoso, pero una fe verdadera como la de esos hombres y mujeres que están en la Biblia. Yo deseo esa fe. Y debemos orar, Señor, aumentanos la fe. Bueno, veamos algunos aspectos. La primera cosa es que la fe bíblica, número uno, la fe bíblica tiene la capacidad de convertir lo intangible en tangible. La fe bíblica tiene la capacidad de convertir lo intangible en tangible. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe no es una teoría, fe es una sustancia. La gente piensa en la fe como algo intangible, en algo que no se puede medir. Pero la fe es una sustancia. Si una fe es bíblica, se puede ver, ¿ok? Se puede ver. Vea lo que dice Marcos, busque ahí, Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5. Vea lo que dice ahí. Marcos 2, 1 al 5. Aquí se narra la historia de cuando Jesús estaba en una casa y unos hombres llevan a una persona que está enferma. Dice así Marcos 2, 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, ¿verdad?, en donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero note por favor lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe, al ver Jesús vio la fe, la vio en actos, la vio en acciones. La fe es algo que se puede ver. En Santiago capítulo 2, versículos 17 al 23, Santiago 2, 17, 23, dice,
Ah, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo no tengo, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El clamor de Santiago es: hey, no me hables sobre su fe, muéstramela para que la pueda ver. La gente habla y hablamos de la fe, pero no se muestra, no se ve. La fe verdadera tiene obras, tiene actos, tiene acciones. No es solamente una teoría, no son palabras bonitas, palabras religiosas, palabras cristianas. La fe es una acción, no es solo un conjunto de palabras espirituales y bonitas. Fe va a producir una vida cambiada, un estilo de vida transformado. La fe será obvio en aquella persona que tenga una fe genuina. Romanos 14:23. Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ok? Cada cosa en su vida que Dios no inició, cada cosa que no está basada sobre la palabra de Dios, Pablo dice, es pecado. Bien, pasemos a un segundo punto. La fe bíblica puede ver lo invisible como si fuera visible. La fe bíblica puede ver lo invisible como si fuera visible. Dice otra vez, estamos basados en Hebreos 11, dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros vemos lo invisible como lo visible, ahí es donde yo les digo, tengo esta lucha a veces. Me cuesta ver lo invisible. Pero cuando uno llega de verdad, y así he tenido episodios en mi vida, momentos en mi vida, en que he podido llegar a ver lo invisible. Estoy hablando espiritualmente hablando, ¿verdad? No es que estoy viendo ahí fantasmas y cosas raras, y dices: el pastor se desquició. No, no, no. Estoy hablando de que viene un proyecto, viene una situación, y yo digo: Dios, y el Señor me abre los ojos de la fe. Y entonces, ¿eso qué hace? Produce en mí, y le va a producir a usted un cambio de mentalidad. Su mente va a cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a ver las cosas que nadie más puede ver por la fe. Es por eso que Pablo dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores. Eso es lo que dice Pablo. Somos más que vencedores. Tan débiles que somos, sí, en Cristo somos más que vencedores, porque por la fe podemos ver que, hey, puedo vencer esta tentación, puedo vencer este hábito, puedo vencer este vicio, puedo vencer esto que me ata, puedo vencerlo por la fe, ese mal hábito, ese pecado favorito, esa adicción, la puedo vencer por la fe. ¿Okay? Por la fe podemos ver más allá que las circunstancias, podemos ver más allá que las situaciones adversas, por la fe podemos ver más allá que la enfermedad, por la fe podemos ver más allá que las tentaciones, que las pruebas, podemos ver más allá que incluso las limitaciones. Por eso podemos decir que la fe resulta en un cambio de mentalidad. Recuerda Juan 3:3, Jesús hablando con Nicodemo, Juan 3:3. Jesús dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto digo que el que no naciere de nuevo, ojo, no puede ver. Jesús dijo, no puede ver, no entrar, no puede ver el reino de Dios. En Juan es muy claro lo que el Señor está diciendo ahí. Necesitamos fe para poder ver el reino de Dios, el dominio de Dios. Cuando se habla del reino de Dios, se está hablando del dominio de Dios sobre mi vida. Abraham por fe vio lo invisible. Con sus ojos espirituales vio lo que otros no podían ver. Ahí en Juan capítulo 8, versículo 56, Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham pudo ver por la fe, por esos ojos de la fe. La fe es como un telescopio, ¿ok? Aquello que se ve tan largo, por la fe lo podemos ver muy cerca. En Segunda de Reyes hay una historia que me impresiona, es una historia que me toca mucho,
Es una historia donde yo le digo, Dios, ayúdame, incrementa mi fe. En Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17. Se los leo. Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 14 al 17. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Estamos hablando de que sitiaron la ciudad de Jerusalén para atacar, de Israel, perdón, para atacar al pueblo, ¿verdad? Estamos hablando acá de un profeta y de su siervo. Dice el versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, carros. Entonces el criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, ahí es donde está la fe. No es, ay, yo no sé, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Hagamos un culto de oración, una cadena. Dios Padre, ¿qué va? No sé, qué horror, qué horrible. No, no, no. Vean la tranquilidad con la que el hombre de Dios le habló al siervo. No tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Vea, esto no era un cliché. No era que yo voy a dar unas palabras de esas de motivación, todo va a salir bien. Aunque no se sabe si va a salir bien o no, no se sabe si se va a morir o no esa persona, no se sabe si lo irán a despedir o no, no se sabe si irán a meterla en la cárcel o no. Pero como es un cliché, vamos a usar esos clichés bonitos, ¿verdad? Que podemos encontrar en internet o que podemos encontrar por todo lado y decirle todo va a salir bien, no te preocupes, más son los que están, somos más que vencedores, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no sabemos ni siquiera lo que estamos diciendo, ni siquiera lo que dice el texto. Lo sacamos de contexto. Pero este hombre tenía tal confianza que dice, tranquilo, tranquilo, siervo, tranquilo, tranquilo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17, y oró Eliseo. O sea, Eliseo sí lo vio. Eliseo vio lo invisible. Porque dice, oró Eliseo, versículo 17. Y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. O sea, podríamos agregar ahí, para que vea lo que yo estoy viendo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo pudo ver algo que el siervo no vio. Eliseo dice, estos son más los que están con nosotros, hombre. Los podemos ver. Ahí es donde yo honestamente le digo, hermano, fallo a veces. Y necesitamos. Y yo le digo, Dios, aumentame la fe. Necesito que me aumentes la fe. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo. ¿Cómo da gracias en todo? Aún las cosas malas, sí. ¿Por qué? Porque por la fe nosotros podemos ver por encima de las circunstancias. Número tres. La fe bíblica experimenta lo inexplicable. La fe bíblica experimenta lo inexplicable. Por la fe, dice Hebreos, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando usted ve lo intangible convirtiéndose en tangible, cuando usted ve lo invisible como visible, usted no solamente experimentará un cambio en su estilo de vida y un cambio en su mentalidad, sino que va a experimentar un cambio de corazón, un cambio de corazón. Esos antiguos eran los patriarcas de la Biblia. Dice, alcanzaron buen testimonio, buen testimonio. Hay cosas que no podemos explicar, pero que experimentamos como por ejemplo, la habitación de un Dios santo en un pecador, ¿verdad? Un Dios santo en un pecador, wow, eso es increíble, difícil eso, nos cuesta. Dios santo en mí, en usted que falla, en mi persona, que a veces soy infiel. Cuando experimentamos lo inexplicable, eso resulta en un cambio de corazón. Se lo explico de la siguiente manera. ¿Cree usted que el pecado es malo y que ofende a Dios? Si de verdad usted lo cree, entonces va a luchar para evitarlo. Produce un cambio de corazón. ¿Cree usted que el hombre sin Cristo va al infierno? ¿Su familiar, su papá, su mamá, su esposo, esposa, sus hijos? ¿Cree usted que si no tiene a Cristo, deje a un lado de que, ay, pues tan lindo, ay, es tan bueno? No, no. ¿Cree usted que si no tiene a Cristo, se irá esa persona al infierno? ¿Cree usted eso? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Pues si usted lo cree, entonces usted va a ser movido por compasión, a compasión, y va a hacer algo por la condición de esa persona. Tratará
de hacer algo. Orará por él, le hablará, le testificará, lo buscará para llevarlo a los pies de Cristo. ¿Cree usted que Dios contesta la oración? ¿Cree usted que de verdad Dios contesta la oración? ¿En serio lo cree? Entonces va a orar. Eso produce un cambio. ¿Cree usted que la Biblia es la perfecta palabra inerrante de Dios? Entonces usted va a buscarla, usted va a leerla. Número 4. La fe bíblica comprende lo incomprensible. Entendemos, dice la Biblia, entendemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Al comprender lo incomprensible, eso produce un cambio de actitud. ¿Cómo podemos explicar la creación? Es algo difícil, ¿no es cierto? Es algo difícil, pero por la fe podemos comprender lo incomprensible. A pesar de los avances de la ciencia no ha podido darnos una palabra final, una palabra concluyente acerca de cómo se formó todo. Más bien, en cierto sentido, vemos una incongruencia, vemos cambios. La edad, la data de la Tierra, la fecha que se le dieron a la Tierra, cuando yo estudiaba en secundaria, ha cambiado montones a los que hoy día ustedes, muchachos que me están oyendo, o ustedes jóvenes universitarios, les dicen a ustedes en sus aulas. Porque en tiempo mío era algo totalmente diferente. Entonces la gente dice, bueno, pero es que por los adelantos científicos las cosas han llegado a conocerse mejor. Lo interesante es eso, que la edad o los estudios científicos llegan a revelar algunas cosas muy interesantes. Y sí, bueno, van diciendo que ya no son tantos millones de millones de millones, de trillones, de cuatrillones, de quinquillones. Ahora son ciertos, sí, varios millones de millones de millones, pero no tantos millones de millones de millones. Ok, lo interesante de esto es que la Biblia, en cambio, la Biblia no cambia. La Biblia nos da algo claro desde tiempo atrás, desde Moisés, se han dado y no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Verdad? El libro del Génesis no ha cambiado. Por más adelanto científico, por más adelanto teológico, no ha cambiado. Al leer la Biblia en Génesis 1, nosotros creemos lo que dice la fe, por fe, lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 1:16, por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea, estamos hablando de que eso fue escrito hace como 2000 años, ¿verdad? Y no ha cambiado. 2000 años y no ha cambiado. No ha cambiado. Sin contar como, no sé, 4000, 5000 años atrás de la época de Moisés, cuando escribió sobre el Génesis. No ha cambiado. En cambio, la data de la fecha, según la ciencia, ha cambiado. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Hebreos el capítulo 1, el verso 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entonces, por la fe yo puedo comprender lo incomprensible, por la fe puedo entender incluso algunas paradojas. Unas paradojas que están en la Biblia. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una figura literaria que consiste en emplear expresiones o frases que se vuelven contradicción, ¿verdad? Como frío caliente, ¿ok? Algunas paradojas en la Biblia. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Si yo doy, ¿cómo voy a tener? No, es que la gente no puede entender eso, porque hay que entenderlo por fe. Si yo doy, yo me quedo sin nada. No, Dios dice, dé y usted va a recibir. En Lucas capítulo 9, verso 24, hay otra paradoja, 9:24 de Lucas. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo? El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es por fe que usted logra entender esas paradojas. Por eso es que Romanos 10:17, que cité al principio, dicen, por la fe. O sea, nosotros incrementamos la fe, sí orando. Señor, aumentanos la fe. Como aquellos discípulos, Dios, aumentanos la fe. Sí orando, pero número 2, por medio de la palabra. Entre más estemos en la palabra, entre más metidos estemos en la palabra. Como le digo,
ya por tercera o cuarta vez. Eso es algo que yo lucho mucho y por eso me meto tanto en la palabra, para que Dios me aumente la fe, porque yo digo, Dios, lo que hiciste con Elías, con Eliseo y con su siervo, por favor hágalo en mi vida. Lo que usted hizo con Moisés, hágalo por favor en mi vida, que mi mente se abra, que mis ojos espirituales se abran, que yo pueda crecer. Hermano, amigo, ¿tiene usted un problema en su vida? ¿Tiene usted una necesidad? Si la respuesta es sí, sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Vea lo que dice la Biblia, busca lo que dice la Biblia, métase en este libro, averígüelo, créalo. Hoy vivimos muchos tiempos de incertidumbre, muy difíciles. No en vano, a veces yo cuando leo ese pasaje en Lucas que dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, porque de verdad hoy el ser humano está perdiendo la fe, está perdiendo la fe en las instituciones gubernamentales, está perdiendo la fe en la iglesia, está perdiendo la fe en los predicadores y maestros bíblicos, está perdiendo la fe en la familia, fe en todo lo están perdiendo. Desafortunadamente, pero es más cuando entonces los cristianos tenemos que agarrarnos duro del Señor y pedir, Dios, haz tu voluntad, aumentanos la fe. Hoy oímos muchos que no son cristianos decir que tienen fe en Dios. Y en realidad cuando uno ve sus estudios, sus vidas, y usted dice, ¿por qué sus vidas? Porque Juan el Bautista fue muy claro y dijo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos de mi vida van a mostrar cuán consagrado, cuán buen cristiano soy. No solo mis palabras, sino los frutos en mi vida. Cómo me desenvuelvo en la casa, cómo me desenvuelvo en el trabajo, cómo me desenvuelvo en una presa, en la carretera, cómo me desenvuelvo en un partido, cómo me desenvuelvo en la playa, cómo me desenvuelvo cuando estoy solo o cuando estoy acompañado. Por los frutos los conoceréis. Algunas personas desafortunadamente, o sea, hay personas que están en iglesias metidas, incluso ocupando lugares de liderazgo, y son personas sinvergüenzas, son personas que ante la sociedad tienen un cuestionamiento fuerte y grande, y sin embargo es interesante cómo en esas iglesias las dejan servir, las dejan ministrar, las dejan ocupar lugares de liderazgo. Que vayan, no hay ningún problema, que vayan para que cambien, pero que ocupen lugares de liderazgo, que estén tomando decisiones a nivel eclesiástico. Eso no es una iglesia, eso es una cueva de ladrones. Y lo peor de todo es que el liderazgo principal, los pastores, a no ser de que sean igual a estos, de, 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 de pillos, de bandidos, lo permiten. Está mal, está mal. Lo que ellos dicen tener fe es simplemente una sofisticada pata de conejo, porque la genuina fe se basa en la palabra de Dios, en conocer qué es lo que ella dice y creer todo lo que ella dice. Entonces, así en conclusión, como les dije, es corto, corto el mensaje, pero la fe bíblica convierte lo intangible en tangible. O sea, ello produce un estilo de vida diferente. La fe bíblica ve lo invisible como visible. Eso produce un cambio de mentalidad. La fe bíblica experimenta lo inexplicable. Eso produce un cambio de corazón. Y la fe bíblica comprende lo incomprensible. Eso llega a producir un cambio de actitud. ¿Qué les parece si oramos? Padre, usted sabe, porque usted me conoce, la lucha que yo tengo con relación, Señora, a crecer en mi fe. Es tan dado el que uno se guíe por lo que sus ojos, por lo que está delante de sus ojos. Si lo puedo ver, si lo puedo tocar, somos como Tomás. Si lo puedo ver, si lo puedo tocar, entonces lo creo, ¿no? Dios aumenta nuestra fe. Ayúdanos no a caer en lo ilógico e irracional de algunas personas que caen en eso
de que la fe es yo me tiro y Dios me apaña, ¿verdad? Es un salto al vacío, a lo que caiga. No, yo sé que esa no es la fe verdadera. Pero Dios, yo te quiero rogar que por favor nos ayudes a tener una fe bíblica, una fe verdadera, una buena fe. Te lo pido, Dios, que tú nos ayudes, que seas tú quien nos hable, que seas tú quien nos enseñe. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de concluir, quiero invitarle para que nos acompañe este próximo domingo. Este próximo domingo seguiremos con nuestro estudio del libro de Esther acá en Casa de Pan. Y tenemos grandes cosas que queremos hacer este año 2025 y queremos que usted se pueda unir a nuestra iglesia. Si no tiene una iglesia, que se pueda unir. Y si usted no ha sido muy constante este año, yo espero en el Señor que pueda hacerlo. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche, que Dios me los guarde. Nos vemos el próximo domingo, Dios primero. Bendiciones.